Muy buenas tardes, tengan todos ustedes, hermanos y amigos en Cristo Jesús. Hoy estamos presentando una emisión más del programa Cristo Fuente de Vida. Hoy lunes 17 de agosto del año 2026. Ya estamos casi a unos cuantitos meses de que este año 2026 pase a formar parte de la historia. Mientras tanto, seguimos aquí predicando la palabra de Dios a través de este medio y de esta radio, Sibot Radio 2.0, en el cual Dios nos concede el privilegio de poder predicar la palabra de Dios a través de esta señal, de estos medios, del cual Dios nos da la oportunidad de poder hacerlo, y también la participación de nuestro hermano Carlos, que es el que sirve como el que lleva los controles realmente de esta emisión, de esta radio. Así que vamos a iniciar, y hoy lunes, como todos los lunes, ¿verdad? Tenemos un tema muy importante de actualidad y un tema en el cual podemos nosotros reflexionar sobre cómo está nuestra situación espiritual. El tema para esta tarde es: prepárate para encontrarte con tu Dios. Prepárate para encontrarte con tu Dios. Una advertencia ineludible. Y esta la encontramos con una base escritural de la palabra de Dios en Amós capítulo 4, versículo 12, que dice de la siguiente manera: por tanto, de esta manera te haré a ti, oh Israel. ¿Y por qué te he de hacer esto? Prepárate para venir al encuentro de tu Dios, oh Israel. Todos, ¿verdad? Sin excepción alguna, todos hacemos preparativos en la vida, todos nos preparamos. De hecho, las actividades que vamos a realizar durante esta semana, las agendamos, las preparamos, y ya tenemos un control de lo que vamos a ir haciendo cada día de esta semana, o cada día del mes, o cada día del año. Es una preparación que tenemos que hacer para poder realizar nuestras actividades. Nos preparamos también para un examen, nos preparamos para la boda, nos preparamos para un viaje importante, para salir con los amigos, para salir de vacaciones, ahora que nuestros hijos, ¿verdad? Nuestros nietos están de vacaciones, y hacemos todos los preparativos necesarios para poder realizar esas actividades que vamos a hacer en algún lugar, en algún punto en el cual nos hemos puesto de acuerdo ir a vacacionar. Sin embargo, existe una cita que nadie puede cancelar o posponer indefinidamente ni evitar. ¿Cuál es esa cita? El encuentro con Dios. Exactamente. Si estamos preparados para ese encuentro con Dios, ¿cuándo será? ¿Cuándo será? No lo sabemos. Ni usted ni yo no lo sabemos. Nadie lo sabe. El día en que tendremos o vamos a estar delante de ese Dios todopoderoso. El día llegará. Sabemos que hay un día para todo. El día de las madres, el día de los padres, hay un día para todo. El día de nuestro cumpleaños, tenemos específicamente marcado en nuestro calendario qué día celebramos nuestro cumpleaños. Pero el día en el cual vamos a tener ese encuentro personal con ese Dios todopoderoso, no lo sabemos. Solamente Dios, en su infinita misericordia, es el que sabe qué día es el que nos vamos a presentar delante de Dios. Segunda de Corintios, capítulo 5, verso 10, nos dice: porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo. Estas son palabras de Dios, no son pensamientos, no son ideas, no es una filosofía, es palabra que hay en la Biblia, que es la palabra de Dios. También en Hebreos capítulo 9, verso 27, nos dice la palabra de Dios: está establecido para los hombres que mueran una sola vez, y después de esto, el juicio. No hay escapatoria para nadie, para ti, para mí, no hay escapatoria. Todos un día nos presentaremos delante de ese tribunal, delante de ese Dios todopoderoso, para entrar en el juicio. ¿Qué juicio? De todo lo que hicimos aquí en la tierra. Vamos a compadecer de nuestras obras,
de todo lo que hemos hecho aquí hasta el día de hoy, que Él nos concede la vida y la salud. De todo eso daremos cuenta un día. Jesús mismo lo dijo. Por ejemplo, Pedro, capítulo 4, versos 17 al 19, dice la Biblia, Pedro confirma que es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios, y Jesús mismo lo advirtió. En Mateo capítulo 7, versos 13 al 14, nos dice que angosto es el camino que lleva a la vida eterna y pocos son los que la hallan. Es decir, los que nos preparamos para ese encuentro con Dios es poca gente. Somos pocos, somos contados. La Biblia habla de que muchos son los que van por el camino ancho, pero pocos son los que caminan por el camino angosto. Miren, vamos a tener otra cita bíblica aquí, que hay dos partes en el cual nosotros nos debemos de preparar para entrar al cielo, que es un lugar preparado para aquellas personas que realmente tuvieron un encuentro personal con Cristo. Pero también está el infierno para aquellos que no quisieron prepararse. Así que hay dos cosas. Hay un cielo que nos está esperando para aquellos que preparemos nuestra vida para ese encuentro personal con Dios aquí en la tierra. No es en el más allá, es aquí el momento en el cual Dios nos concede la vida y la salud. Mientras podemos respirar, podemos caminar, podemos sentir que estamos vivos. Si no hemos hecho esa decisión de entregar nuestro corazón a Jesucristo, hay que hacerlo lo más pronto posible, porque llegará el momento en que se terminará todo para nosotros. Y entonces hay dos caminos: el cielo, la vida eterna, o el infierno, que es un tormento eterno. Dice la Biblia, entonces dirá también a los de su izquierda, apartados de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Pero vamos a entrar un poquito más en materia. ¿Cómo puedo yo prepararme para encontrarme con ese Dios? ¿Por qué Amós, este pastor de ovejas, que no fue ni hijo de profeta ni hijo de sacerdote, sino que fue un pastor llanero que se encontraba allá trabajando en el campo? Allí Dios lo llamó para darle una profecía al pueblo de Israel, que eran las tribus del norte. Entonces, aquí encontramos que Amós profetizó en los años 791 a 750 durante el reinado corrupto de Jeroboam II. Amós capítulo 1, verso 1 nos dice de la siguiente manera, que este hombre llamado Jeroboam era un rey malvado. Dice la palabra de Dios en Amós capítulo 1, las palabras de Amós, que fue uno de los pastores de Tecoa, que profetizó acerca de Israel en días de Usías, rey de Judá, y en días de Jeroboam, hijo de Joás, rey de Israel, 2 años antes del terremoto. Así que, ¿cómo estaba viviendo el pueblo en ese entonces? Vamos a darle una pequeña ojeadita a la historia de cómo vivía este pueblo de Israel en ese tiempo en que se dijo esta sentencia que Dios le dio al pueblo de Israel, donde le dice: prepárate para venir al encuentro de tu Dios, oh Israel. Aquí nos podemos poner el nombre nosotros. En vez de decir, oh Israel, podemos decir, prepárate para venir al encuentro de tu Dios, oh Mario. ¿Estás preparado ya para venir y decirle: Señor, aquí estoy, el día que tú me llames delante de tu presencia, ya estoy listo? Podemos decir tu nombre: Miguel, Luis, Rosa, María o X nombre. ¿Estás preparado o preparada para ese encuentro? ¿Cómo estamos viviendo? ¿Cómo estaba viviendo este pueblo? En primer lugar, había un hambre insaciable de riqueza y de lujo. ¿Qué nos da a entender esto? ¿Cómo estamos viviendo ahora en la actualidad? Hay un hambre insaciable de riquezas y de lujos. En ese tiempo, hace años atrás, había esto en este pueblo de Israel, pero también ahora, en este pleno siglo, en este año 2026, hay un hambre insaciable de riquezas y lujo.
¿Cuántos deseamos tener el mejor celular que hay en el comercio, el mejor auto de último modelo, la mejor casa, los lujos que podemos darnos, que no es malo todo eso? El problema es poner nuestro corazón allí. Eso es el problema. Dice que las riquezas no son malas. El problema de la riqueza es cuando ponemos nuestro corazón allí. Pensamos que las riquezas nos van a sacar de los problemas espirituales y no es así. Pensamos que con el dinero vamos a comprar la salud. No, mi querido amigo. ¿Cuántas personas que han tenido miles de millones de pesos han muerto? ¿Por qué? Porque la salud no se compra con dinero. Si es necesario tener el dinero para ir al doctor, comprar los medicamentos, pero llegará el momento en que cuando Dios diga hasta aquí, es el término de nuestros días, ni la mejor medicina, ni el mejor doctor, ni el mejor médico podrá salvarnos de ese encuentro personal con Dios. Así que esta gente vivía con hambre insaciable de riquezas y de lujos. En segundo lugar, miren, había injusticia hacia los pobres y necesitados de ese tiempo. A los pobres los pisoteaban, a los pobres les robaban. La situación social era terrible. No había respeto, no había amor hacia el prójimo, hacia la humanidad, hacia los vecinos, hacia la gente, en la sociedad misma, en la familia misma. Había una ruptura terrible. ¿Por qué? Porque había una injusticia tremenda hacia los pobres y necesitados. Los pobres siempre se veían para abajo, por el hombro para abajo. Siempre los pobres eran considerados pobres, terribles. No había un lugar para ellos. Cuando Dios les había dicho que de los pobres, todo lo que sobraba de las cosechas era para los pobres, para alimentar a los pobres. Esto no lo hacía el pueblo de Israel. ¿Cuántas personas hoy en día tienen suficiente dinero, pero están actuando con injusticia porque no ayudan al necesitado? ¿Cuántos de nosotros mismos también, como cristianos, como hijos de Dios, no ayudamos a las personas que necesitan de nuestra ayuda? Viene a mi memoria en este momento lo que sucedió con aquel hombre samaritano que se encontraba tirado ahí en el camino. Vinieron los ladrones, lo saquearon y lo dejaron malherido. Dice la Biblia que pasaron los levitas, los sacerdotes, personas que conocían la palabra de Dios, personas que cantaban en el templo, yo te amo en el amor del Señor, pero cuando realmente se necesitó el amor hacia aquel prójimo, hacia aquel hombre tirado allí herido, no hubo tiempo para ello. Así que tengamos cuidado de lo que predicamos y de lo que estamos viviendo. Pero pasó por allí una persona, un caminante, y dice la Biblia que fue movido a misericordia hacia aquel hombre herido que estaba en el camino. Se bajó de su cabalgadura, lo subió allí, vendó sus heridas y lo llevó al mesón y le dijo al mesonero: aquí está este hombre, cuídemelo, y cuando yo regrese voy a pagarle todo lo que usted o lo que él haya gastado en medicamentos o en atención. Eso es lo que tenemos que hacer con los pobres. Pero ¿qué hacemos? Como son pobres, los despreciamos. Y eso sucede también en las iglesias. En el tiempo de Pablo también sucedía eso. El apóstol Pablo dice que los primeros lugares eran para la gente de dinero, todos aquellos que tenían buenos perfumes, buenas ropas, y allá todos los lugares privilegiados eran para ellos. Pero para los pobres estaba allá atrás. Quédate acá atrás. No, tú no mereces estar adelante. La Biblia nos habla que dice el salmista David, dice que él levanta del polvo al pobre y al menesteroso del muladar. Lo levanta el Señor para sentarlos con los príncipes de su pueblo. ¿Quiénes somos nosotros para no acordarnos del pobre, del necesitado? En tercer lugar, practicaban la idolatría abiertamente. Qué tremendo es esto cuando se practica la idolatría abiertamente, es decir, ya no hay nada que impida que se practique la idolatría. Y no estamos hablando solamente de ídolos, sino de adoraciones que hoy estamos viendo
ya en plena calle, en plena vía pública. Eso sucedió allá en Colombia, sucedió en Venezuela y está sucediendo aquí mismo en México. En algunos estados de la República ya la idolatría al diablo, a Satanás, se está adorando abiertamente. Ya hay una adoración tremenda hacia los demonios. Hay una adoración terrible hacia cosas que realmente es abominación a Dios. Se está viendo todo eso y eso un día Dios va a traer juicio, porque la palabra de Dios dice que Dios castigó a esta nación de Israel, derribó sus altares. Dice la palabra de Dios que cuando este pueblo salió de Egipto, ahí traían esos dioses de Moloch y de Acera, esos dioses que ellos habían fabricado y en Egipto, ahí los traían escondidos. Y aquí mismo en Amós dice, a ver cuántos de ustedes, pueblo de Israel, cuántos de ustedes me ofrecieron realmente un sacrificio de alabanza a Dios. No lo hicieron durante 40 años, dice el profeta Amós. Durante 40 años adoraban ídolos. Cuando querían algo, se lo pedían a Dios, Dios se los daba, pero después se olvidaban de Dios. Qué tremendo. Así que la idolatría va a ser castigada severamente de parte de Dios. Otra, que confiaban más en su propia fuerza en lugar de Dios. Y es lo que está pasando hoy en día, mi querido amigo. Es lo mismo que está pasando hoy. Ya de Dios no nos acordamos. Ya tenemos cierta cantidad de dinero, ya no queremos acordarnos de Dios. ¿Por qué? Porque vamos y jalamos un billete, pagamos y compramos lo que queremos, viajamos a donde queremos, vamos a lugares, a diferentes lugares, a otros países, que eso es bueno también. Pero, ¿y de Dios? ¿A dónde dejamos a Dios? ¿En qué parte dejamos a Dios? ¿Solamente es Dios cuando tengo necesidad? ¿Solamente es Dios cuando estoy enfermo? ¿Solamente voy a necesitar a Dios cuando estoy pasando por algún problema o alguna necesidad? Eso es lo que nos está diciendo aquí, lo que sucedió allá hace muchos años. Confiaban más en su propia fuerza en lugar de en Dios. Y eso estamos viviendo el día de hoy. Ya hoy nos creemos tan sabios, que ya Dios lo vamos a tener solamente ahí en un lugar del templo, en la esquinita del templo. Ahí va a quedar Dios. Aquí quédate, cuando yo te necesite, te voy a consultar. Dios no es así. Dios debe estar en nuestro corazón los 365 días del año. Él debe estar en nuestra mente, en nuestras venas, en nuestra sangre. Ahí debe estar Dios en nosotros. Es estar con Dios, viviendo con Dios, contemplando a Dios, adorando a Dios, alabando a Dios, congregándonos, buscando de Dios, porque los tiempos son difíciles. Por eso dice, prepárate para venir al encuentro de tu Dios. Otro problema que había en ese pueblo era engaño y fraude. Fraude comercial, dice que las balanzas las falseaban, les metían otras cosas ahí para que en vez de que diera el kilo, diera menos. Y robaban a quienes, a los pobres, a la sociedad. Todas estas cosas estaban allí sucediendo en este pueblo de Israel. Por eso todo se escaseaba y todo subía de precio. Y lo que estamos pagando ahora está subiendo de precio, ya no nos alcanza muchas veces la quincena, o a nosotros que estamos jubilados tenemos que estirar un poco nuestro salario para que las cosas nos alcancen. ¿Por qué? Porque hay engaño y fraude. Otra, que adoraban a Dios con los labios, pero su corazón estaba lejos de Dios. ¡Qué tremendo! Dice aquí, quita de mí la multitud de tus cantares, pues no escucharé las salmodias de tus instrumentos. A Dios no le gusta una adoración que simplemente salga de nuestros labios. No, tiene que salir de nuestro corazón. Entonces, ahí es donde nosotros tenemos que adorar a un Dios verdadero. Pero hoy en día solamente llegamos como de rutina al templo. Cantamos, leemos la Biblia, adoramos a Dios, escuchamos la palabra y ya con eso pensamos que nos va a durar hasta el otro domingo para ir al templo.
como si fuéramos a la gasolinera cuando el carro ya necesita gasolina, le echamos al tanque, compramos y esto me va a durar para 2, 3 días. No, mi hermano, estamos equivocados. El buscar a Dios, el prepararnos para el encuentro con nuestro Dios es diario. Es diario. Todos los días de nuestra vida tenemos que vivir de acuerdo a la voluntad de Dios. No cada 8 días, no como cielito lindo cada 15 días, no como los cometas que salen cada no sé cuántos años. No, es todos los días que tenemos que leer la palabra, buscar de Dios, orar con nuestra familia, celebrar el culto familiar, el altar familiar. ¿Cuántas veces lo hacemos, mi querido hermano, iglesia? ¿Cuántas veces en nuestra casa lo hacemos? Tomamos más tiempo para ver nuestro celular, para ver programas o series que tardan días, meses, y ahí no nos perdemos ningún capítulo de esa serie. Pero cuando le hemos dedicado a Dios un altar con nuestra familia, cuando nos hemos, oh gloria al Señor, cuando nos hemos reunido con nuestra familia a adorar a Dios, ¿cuándo lo hemos hecho? No lo hacemos porque no hay tiempo. Y ahora queremos que Dios venga y nos lleve. No nos va a llevar así, mi hermano. Y si nos vamos a ir a otro lugar. Porque es necesario que nosotros nos preparemos. La persona con quien debemos encontrarnos se llama Dios. Dice, prepárate para venir al encuentro de tu Dios. Prepárate. Preparémonos para ese encuentro. ¿Con quién? ¿Con el gobernador? ¿Con el presidente? ¿Con algún funcionario de renombre? No, mi hermano. Es con tu Dios, el que te creó y me creó a mí. El que me mantiene vivo y te mantiene vivo a ti, me mantiene vivo a mí hasta ahora. Es con ese Dios que vamos a tener ese encuentro. ¿Y qué tú le vas a decir? Es que no tuve tiempo. Es que dediqué mi tiempo acá. Es que dediqué mi tiempo a esta otra cosa. Y es que no hubo tiempo para ti. Lo siento, nos va a decir el Señor. Átenlo de pie y mano y láncenlo a las tinieblas de afuera. Dice la Biblia, allí será el lloro y el crujir de dientes. Es con Dios que nos tenemos que preparar. Dice la Biblia, el texto dice, tu Dios no es un concepto abstracto, sino una persona real que se ha revelado en la naturaleza, en la conciencia, plenamente en Jesucristo. Un día todo ojo le verá y toda rodilla se doblará. No hay forma de evitar ese encuentro. No podemos decir, no, pues yo no, eso que está hablando el pastor Mario ahí, esas son cosas que yo creo que las está sacando ya por su edad de su mente. No, mi hermano. Gracias a Dios, mis padres me enseñaron desde pequeño a leer la Biblia, la palabra de Dios y confiar, y tengo la plena certeza y la seguridad que lo que dice la palabra de Dios, ni una jota ni una tilde pasará sin que todas estas cosas acontezcan. Así que no es mentira, ni es por mi edad que estoy diciendo esto, es porque te amo y me interesa que tu vida y mi vida estemos a cuentas para ese encuentro personal con nuestro Dios. Un día llegará, un día, dice la Biblia, todo ojo le verá. Ahora, ¿es cierto que tendremos ese encuentro? Claro que sí. El fin es cierto para todos. El momento del fin es incierto. Nuestro estado al final determinará nuestro destino eterno. Tremendo. ¿En quién yo voy a tener mi confianza para que llegue ese momento cuando yo me encuentre con Dios? Y aquí no estamos hablando de ídolos, ni de idolatría. Aquí estamos hablando de un Dios que es real. Los ídolos, dice la Biblia, que no tienen poder. Discúlpeme que se lo diga, mi hermano. No porque lo diga yo, lo dice la palabra de Dios. Los ídolos no tienen poder. Eso lo dice el Salmo 115. Si nos vamos a esa lectura bíblica, yo creo que la tenemos ahí en nuestra Biblia. El Salmo 115 dice la palabra de Dios. Dice, nosotros,
No a nosotros, oh Jehová, no a nosotros, sino a tu nombre da gloria. Y el versículo 4, el verso 3 dice, el verso 2 voy a leer. ¿Por qué han de decir las gentes, ¿dónde está ahora tu Dios? Nuestro Dios está en los cielos. Todo lo que quiso ha hecho. Los ídolos, la idolatría, los ídolos, dice la Biblia, aquí lo dice, son plata y oro, obra de manos de hombres, tienen boca, pero ¿qué dice la Biblia? No hablan, tienen ojos, pero no ven, orejas tienen, mas no oyen, tienen narices, mas no huelen, manos tienen, mas no palpan, tienen pies, mas no andan, no hablan con su garganta. Y dice la Biblia, el verso 8, semejante a ellos son los que los hacen y cualquiera que confía en ellos. Palabra de Dios. ¿En quién estás confiando? ¿A quién le vas a rendir cuenta tú y yo? ¿A quién le vamos a rendir cuenta? Porque aquí la pregunta es, prepárate para el encuentro con tu Dios. ¿Estamos preparados para el encuentro con ese Dios? Pero a veces decimos, es que Dios es amor, pastor, y me va a perdonar todo. En ese momento me va a perdonar todo. Así decían muchos amigos. Y llegó el momento en que la muerte de un momento a otro se acostaron vivos y amanecieron muertos. No hubo tiempo, porque el tiempo es ahora, que Dios te está dando esta oportunidad. Hoy, que le preguntaba al hermano Carlos, ¿qué fecha es hoy? Le digo, hermano Carlos, me dice 17 de agosto del 2026. Es hoy que tenemos que arreglar nuestra vida con Dios, tú y yo. Porque no es mi familia, no son mis padres, ni mis abuelos, ni mis ancestros. Soy yo que me voy a presentar delante de Dios. ¿Y qué le voy a decir? Señor, aquí estoy. He vivido como tú ordenaste en tu palabra y tú lo sabes. Porque no se puede esconder nada delante de Dios. Tenemos que esa certeza es verídica. Hay 3 momentos, 3 encuentros con la humanidad que Dios ha determinado. El primero es en el Calvario. Ahí cuando Jesús estuvo crucificado, allí el primer encuentro con la humanidad. Cuando Dios le dijo a las personas, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. El segundo encuentro fue en la muerte. Hebreo, ya leímos esa palabra que está establecido a los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. Y en tercer lugar, el otro encuentro que va a tener Dios con la humanidad es en el día del juicio. De los 2 últimos no hay escapatoria. ¿Podemos escapar de la muerte? No, así de sencillo. Nos preparamos para todo, menos para morir. Nos preparamos para ir a una fiesta, nos preparamos todo y decimos, y ya tenemos preparado nuestro lugar allá en el panteón o allá en el lugarcito donde van a descansar nuestros huesos. No, eso todavía no es eso, pues todavía no estamos pensando en morirnos ahorita. ¿Qué pasa? No, no vamos a escapar de la muerte. Está establecido, ni tampoco del juicio. Así que la advertencia de Jesús es inminente. ¿Cómo es la preparación? Nuestra preparación es necesaria y apremiante. Tenemos que estar preparados espiritualmente. Acuérdense que nosotros nos conformamos de espíritu, alma y cuerpo. Espíritu, alma y cuerpo. El espíritu vuelve a Dios quien lo dio. El cuerpo se va a convertir en polvo porque de ahí fue tomado, dice la Biblia, de ahí nos formó Dios. Pero el alma es la que le va a dar cuenta a Dios de lo que hice yo con este cuerpo. A ver, Mario, ¿qué hiciste con el cuerpo que te di? ¿Cómo lo usaste? ¿A dónde lo llevaste? ¿Qué hiciste con él? ¿Predicaste mi palabra? ¿Anunciaste de mi evangelio? ¿Fuiste a lugares remotos para anunciar mi palabra? ¿Le hablaste a tus hijos, a tu esposa, a tus vecinos, a tus amigos? ¿Le hablaste de la palabra de Dios? ¿Qué fue lo que hiciste? Señor, pues yo me gradué de maestro, di clase. No estoy preguntando de tu profesión. Estoy preguntando de tu alma. Dice que nuestra alma le dará cuenta a Dios
un día. Por eso esta preparación es inminente. Muchos no creen que muriendo el perro se acabó la rabia. No, mi amigo, no es así. Nuestro cuerpo va a la tierra, el espíritu va a Dios, pero el alma es la que le va a dar cuenta, que es el centro de nuestras emociones, es la que le va a dar cuenta a Dios de lo que tú y yo estamos haciendo aquí en la tierra. Tenemos que someternos a Dios. Tenemos que vivir de acuerdo a la voluntad de Dios y a lo que dice en su palabra. Este libro que tenemos aquí es nuestro manual. Eso es lo que aquí encontramos, cómo debemos de caminar con Dios, cómo debemos de vivir de acuerdo a la voluntad de Dios. No son filosofías, no son pensamientos humanos, no es poesía, no es nada de lo que tú puedas creer y pensar que es este libro. Este libro es la palabra viva de Dios. Así lo dice la palabra de Dios. Someternos a Dios, amar a nuestros hermanos. Tenemos que estudiar la palabra de Dios, orar. La otra vez escuchaba yo un mensaje así en los medios de comunicación y decían, si quieres orar, ora, si no, no ores. Si quieres diezmar, diezma, si no, no diezmes. Si quieres ayunar, ayuna, si no, no ayunes. Si quieres ir a la iglesia, anda, y si no quieres ir, no vayas. Y decía yo entre mí, si lo que está diciendo es todo lo contrario a la palabra de Dios, la Biblia me dice que yo tengo que ayunar, porque este género no sale con oración y ayuno. Yo tengo que leer la palabra de Dios porque de ahí me va a alimentarse mi alma. Yo tengo que ir al templo porque la Biblia me dice no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre. Y el salmista David nos dice, yo me alegré con los que me decían, a la casa de Jehová iremos. Entonces no podemos decir si lo quieres hacer, no. Este asunto de la salvación no es que si lo quieres hacer o no lo quieres hacer. La salvación es inminente, es necesaria, es prioritaria. Por eso murió Jesús, por nuestra salvación, pero también murió por nuestra sanidad. Pero Él murió más por nuestra salvación. Él se entregó por nuestros pecados, dice la Biblia en Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que envió a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y Juan en el primer capítulo dice, a los suyos vino y los suyos no les recibieron, mas a todos los que le recibieron les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Entonces, tenemos que estar dispuestos, tenemos que estar listos para que cuando Cristo venga por nosotros, esté preparado para ese encuentro con mi Dios. Aleluya. Qué maravilloso es. Imagínense si a veces nos dicen, hoy vamos a visitar al gobernador de nuestro estado. ¿Con qué presencia vamos a ir? No vamos a ir todos con los cabellos todos despeinados. No vamos a ir todos desfachatados, como decimos, con una camisa toda rota, con un pantalón todo acabado, con unos zapatos todos rotos. No, si vamos a ir a visitar a un personaje que está gobernando a todo un estado, vamos a ir presentables. Y más si vamos a presentarnos con algún funcionario de alto rango, con algún personaje de alto rango o con algún rey. Imagínense presentarnos delante de ese Dios todopoderoso. ¿Qué le vamos a ofrecer a Él? Los reyes magos que se postraron delante de aquel niño Jesús que había nacido, dice la Biblia que le ofrecieron oro, incienso y mirra. Ellos le ofrecieron lo mejor, lo que traían de muchos kilómetros. Ahí lo traían con un corazón dadivoso. Ahora, ¿cómo nos vamos a presentar delante de Dios, tú y yo? ¿Estás preparado? Dice 2 Corintios, he aquí, ahora es el momento aceptable, ahora es el día de salvación. 2 Corintios capítulo 6, verso 2. Dice, a pesar de tantas advertencias que se están dando ahorita y que se está predicando la palabra de Dios, mucha gente sigue viviendo sin Dios, no le temen, lo rechazan su autoridad o ignoran el juicio venidero.
Hay personas que saben que necesitan de Dios, pero no lo aceptan. Pero el día del juicio se acerca. Todos seremos juzgados, todos daremos cuenta a Dios y debemos prepararnos según el camino de Dios, no según el nuestro. ¿Cómo nos estamos preparando? ¿Ya estamos listos? Si el Señor viniera este día, esta tarde, esta noche, ya le diríamos, Señor, estoy listo para el encuentro contigo. Si no lo has hecho, mi querido amigo, yo te invito a que el día de hoy, 17 de agosto del año 2026, lo hagas ahora. Hoy es el día. No esperes para mañana. Jesús es la salvación suprema. ¿Cómo debo de prepararme? Arrepintiéndome de mis pecados. ¿Qué pecados? Si yo no le hago mal a nadie, pero la Biblia nos habla de que hemos nacido en pecado. Toda nuestra naturaleza es pecaminosa. Nos gusta ir en contra de la voluntad de Dios, hacer lo que a Dios no le agrada. Eso es lo que nos gusta hacer. Para ir en contra de Dios no nos gusta hacer lo bueno. Alguien dijo por ahí, todo lo que tienes que hacer para hacer lo malo es darte la vuelta. Pero para hacer lo bueno cuesta. Para hacer el bien cuesta. Pero para hacer lo malo, no, cualquiera hace lo malo y está viviendo como quiere. Tenemos que arrepentirnos de nuestros pecados, confesar que Jesús es nuestro Señor y vivir en obediencia a Él. La pregunta en este día o en esta tarde es, ¿estás preparado para encontrarte con tu Dios si Él te llamara hoy? La pregunta es, ¿estás preparado o estamos preparados para encontrarnos con nuestro Dios si Él nos llamara hoy? Esa es la pregunta. Y esa respuesta no la voy a dar yo, sino la vas a dar tú. Porque yo voy a prepararme. Jesús dijo que ya los lugares están preparados. En el libro de Juan, el Evangelio según San Juan dice, voy pues a preparar lugar para vosotros. Y esos lugares están preparados, hermanos. No es que los va a preparar el Señor, no. El Señor todas las cosas ya las tiene ordenadas. A veces nosotros somos un poco descuidados y decimos, para otro día, Pastor Mario, otro día, para más adelantito, porque voy a resolver mis problemas que tengo y cuando yo resuelva todos mis problemas, entonces voy a venir y ahora sí voy a aceptar a Jesucristo en mi corazón. ¿Sabes una cosa? Un problema que resuelvas, te va a venir otro más. Y otro problema que resuelvas, vas a tener otro. Y el enemigo te va a tener ocupado cada día. Y el tiempo llegará cuando el momento de nuestra partida con Dios se llevará a cabo. Ahora, vuelvo a repetir, ¿estamos preparados para encontrarnos con nuestro Dios? Ahí te dejo esa reflexión, esa reflexión realmente para que la escudriñes, la analices y si no, corre a los brazos de Jesucristo. Así corrió el hijo pródigo. El hijo pródigo corrió y él se dio cuenta que necesitaba el apoyo y la cobertura de su familia. Él estaba afuera, ya había gastado todo su dinero, pero cuando él se dio cuenta que ya no tenía nada, que había quedado desprotegido, dijo, no, esto no es normal. Dice, voy a ir con mi padre y le voy a decir, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de que me llames tu hijo. Hazme como uno de tus trabajadores que tienes aquí en el rancho. Y él le dijo, ¿cómo va a ser eso si tú eres mi hijo? Inmediatamente dice la Biblia que lo vistieron, lo bañaron, lo vistieron, le pusieron un traje nuevo, anillos y zapatos, hicieron una fiesta grande porque su hijo estaba perdido, pero ha llegado otra vez al encuentro de su padre. Así que yo te dejo esa oportunidad para que tú reflexiones. Prepárate para venir a ese encuentro. ¿Cuándo llegará? No lo sabemos, pero el tiempo nos los está diciendo. Estamos viviendo tiempos peligrosos, tiempos terribles, tiempos en que, sí es cierto, la ciencia ha aumentado, ha crecido una enormidad. Y eso nos lo dice el libro de Daniel,
que la ciencia va a ir en aumento cada día, la ciencia va a crecer. Hay una inteligencia artificial que usted pone una pregunta ahí y rápido la inteligencia artificial ya le está contestando. Si usted quiere poner cierto paisaje, cambiar cierta forma, todo, usted va y la inteligencia, una cosa tremenda. La ciencia está creciendo en enormidades, pero también ¿sabe qué crece? Está creciendo la maldad. Ya hay desconfianza, ya hay temor, ya no hay esa misma facilidad en algunas partes del mundo para salir. Ya hay cierto miedo para salir a ciertos lugares en 10 horas de la noche. Ya no hay esa confianza. Imagínense qué tan terrible situación estamos viviendo ahora, que los cultos se están celebrando cada 8 días. Y eso lo hemos comentado como pastores, lo hemos comentado nosotros, de cómo es posible que se dejó de hacer culto ya en los días de semana. ¿Cómo nos estamos preparando? ¿Cómo estamos preparando a la iglesia cada 8 días con un mensaje? Y no es porque esté criticando, sino porque tenemos que reflexionar sobre eso. ¿Qué hacemos los otros días que no vamos a la iglesia? Nos vamos de paseo, agarramos el tiempo para otras cosas. Yo creo que es tiempo de que debemos de estar ya preparados, listos, como el que tiene su maleta lista ya para irse de viaje, como el que ya revisó el carro, como el que ya lo llevó a la agencia para que le dieran el servicio, porque vamos a viajar 10, 12, 14 horas y el carro necesita estar listo. Así debemos de estar listos nosotros con nuestra alma. Decirle, Señor, he entregado mi corazón a ti, estoy viviendo de acuerdo a tu voluntad y el día que tú me llames, yo estoy listo para irme contigo. Esa es y esa debe ser nuestra respuesta para con Dios. Pero si no lo has hecho, mi querido amigo, yo te invito a que lo hagas. Quiero orar por ti. Padre, en el nombre de Jesús, me acerco hasta tu divina y poderosa presencia. Yo he predicado tu palabra, Señor, y yo sé que tu Espíritu Santo está tocando los corazones de todas aquellas personas que están viendo esta grabación, esta predicación. Señor Jesús, gracias porque soy parte de esa gente, de esas personas que cuando tú vengas, Señor, por tu iglesia, queremos estar allí y estaré allí listo para irme contigo. Yo lo creo, Señor, lo creo con todo mi corazón, pero también hay personas que no lo han hecho. Si están haciendo en este momento la decisión de decirle, Señor, aquí está mi corazón, aquí está mi vida, te entrego toda mi alma, todo mi ser, recíbelo, perdona mis pecados, te acepto como mi único y suficiente Salvador. Aquí estoy, Señor, ahora para que tú vengas y hagas morada en mí. En el nombre de Jesús, te doy gracias desde ahora y siempre. Amén. Que Dios te bendiga. Fue un placer haber estado con ustedes en este día y nos vemos primeramente, Dios, el próximo lunes, si así Dios nos lo permite. Dios te guarde. Amén.